Revelado. Tras 7 años de rechazo, un lazo inquebrantable transforma lo que parecía imposible. Miguel, a sus 23 años, estaba acostumbrado a enfrentar la adversidad, pero el golpe más duro lo había recibido en cada intento fallido de ingresar a la Universidad de Medicina. Cada carta con la palabra rechazo era como una estocada en su anhelo, un recordatorio del abismo entre sus sueños y la dura realidad. En su pequeño pueblo de Jalisco, donde apenas se vislumbraban oportunidades, la pasión por ser médico lo mantenía vivo en medio del ruido de un taller de relojería familiar. Allí, entre engranajes y herramientas oxidadas, las manos de Miguel trabajaban con maestría, pero su corazón se sentía atrapado, como si el brillo de un futuro luminoso se viera ahogado por la automatización de su presente. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Miguel buscaba respuestas en el cielo, entre las nubes que surcaban el viento. ¿Por qué el destino había sido tan cruel? ¿Por qué la sociedad se empeñaba en colocar muros donde él solo soñaba con construir puentes? Las voces de la abuela y del abuelo lo atormentaban. Miguel, la medicina no es para cualquiera. Las palabras reverberaban en su mente, alimentando sus dudas, mientras las imágenes de su padre, un médico querido, lo impulsaban a seguir adelante. Pero a medida que el tiempo avanzaba, la duda se mezclaba con la desesperanza, dejando un sabor amargo en su alma. Todo cambió cuando llegó a su vida doña Carmen, la anciana sabia que había sido profesora en el pueblo. Desde su primera conversación, Miguel sintió un destello de esperanza. Ella no solo despertó en él el deseo de aprender medicina, sino que lo conectó con la herencia de su padre. Así, una tarde, tras escuchar leyendas sobre él, Miguel se decidió a explorar el viejo consultorio en su casa familiar. La sala estaba cubierta de polvo, pero el amor impregnaba cada rincón, y allí estaban los libros y herramientas que su padre había dejado atrás. La nostalgia se mezclaba con la urgencia, y por primera vez comprendió que su sueño no solo dependía de sus esfuerzos, sino también de honrar su legado. Sin embargo, en este camino surgió un dilema que lo desgastaba. Su abuela, con su amor incondicional, temía que Miguel no pudiera soportar un mundo tan competitivo. La presión de ser el orgullo de la familia parecía desbordarse en su pecho, como un reloj que marcaba cada segundo. ¿Y si no tengo lo suficiente? ¿Y si fracaso? Se preguntaba una y otra vez, el eco de sus miedos acelerando su respiración. La escalofriante realidad lo llevó a enfrentarse a Javier, un excompañero burlón que ahora se alzaba como estudiante de medicina en una prestigiada universidad. La competencia era feroz, y en un evento académico crucial, los caminos de ambos se cruzaron nuevamente. La presión sobre Miguel fue abrumadora, como una sombra que lo seguía en cada paso. La noche anterior al examen, se encontraba en el antiguo consultorio, rodeado de recuerdos y preguntas sin respuesta. La tensión lo envolvía, interrumpiendo su descanso. Recordó las historias de su madre y la determinación de su padre. En ese instante de angustia, comprendió que no solo estaba luchando por su sueño personal, sino también por aquellos que siempre creyeron en él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al día siguiente, la sala de examen era un mar de rostros tensos, cada uno con sus propios sueños en juego. La ansiedad provocaba que su mente fuera un torbellino, mientras la figura de Javier se erguía cerca, observándolo con desdén. Las preguntas comenzaron, pero Miguel sintió como si el tiempo se detuviera. Entre diáfanas memorias y expectativas irreales, su mente luchaba por concentrarse. Frente a él, una pregunta que inspiraba terror y admiración a partes iguales. Un tema que lo unía directamente
con el legado de su padre. ¿Podría enfrentarse a sus peores miedos y al mismo tiempo reivindicar su lugar en el mundo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero un giro inesperado le aguardaba en el horizonte. La tensión en la sala de examen se podía cortar con un cuchillo. Miguel mantenía su mirada fija en la hoja de preguntas. El papel parecía arder en sus manos mientras la voz de Javier resonaba en su mente. No eres suficiente, siempre lo supiste. Esa afirmación venía acompañada de las risas y burlas de sus años escolares, ecos de un pasado que había intentado dejar atrás. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que el principal obstáculo no era Javier ni los demás examinados, sino su propia mente. Al enfrentarse a la primera pregunta, recordó a doña Carmen y sus palabras. Los verdaderos médicos son aquellos que no solo tienen conocimientos, sino también un propósito. Se tomó un instante para cerrar los ojos y respirar, inhalando la determinación que había sentido cuando exploró el consultorio de su padre. Sintió como si cada libro, cada herramienta, cada historia sobre los pacientes a los que su padre había ayudado se convirtiera en parte de su propio tejido. Despertando a la realidad del examen, Miguel comenzó a escribir, la pluma danzando sobre el papel con una fluidez que nunca había experimentado antes. Las memorias de su padre se convirtieron en su guía, y sus respuestas fluyeron sin esfuerzo, un torrente de conocimiento que había acumulado en esos años de espera, de perseverancia y de anhelos frustrados. No había lugar para el miedo, solo para la validación de su esfuerzo y la posibilidad de finalmente salir del taller de relojería en el que se había sentido atrapado tanto tiempo. Con cada respuesta redactada, su confianza crecía, y con ella, el poder de definir su propio destino. Improvisamente, se dio cuenta de que había olvidado a Javier. Ya no era la sombra que lo perseguía, sino un compañero más en esta travesía compartida. En ese momento de claridad, Miguel sintió una determinación renovada, como si todo el peso que llevaba sobre sus hombros se disolviera como nieve al sol. La sala de examen se fue vaciando, y cada suspiro de alivio parecía ser una victoria personal. Sin embargo, conforme la ansiedad de los otros iba disminuyendo, algo oscuro comenzó a gestarse en su interior. Una vez que se entregaron las pruebas, el juego no había terminado. No podía ignorar que el resultado de esta experiencia definía no solo su futuro, sino también el legado de su padre. Al salir del aula, el aire fresco le golpeó el rostro, y por primera vez en años sintió la posibilidad del triunfo. No solo había respondido a las preguntas del examen, sino que había dado un paso hacia la respuesta a la pregunta más importante de su vida. ¿Quién era él sin el peso del rechazo? Ese fue el instante en que comprendió que la verdadera meta era aceptar su propia valía, más allá de la validación ajena. Al mirar hacia el horizonte, la idea de regresar al pueblo lo asustaba. La lógica se debatía entre la posibilidad de ser un médico y el miedo a fracasar nuevamente. La figura de Javier, quien también salía del examen, captó su atención. Algo en su andar altivo lo hizo cuestionarse si sería suficiente. Pero entonces recordó lo que había escrito en uno de esos párrafos: «Soy más que un número». Mientras caminaba, decidía arrojarse al abismo de la incertidumbre. El camino hacia la universidad podría ser más que un simple destino. Podría convertirse en un viaje de autodescubrimiento. En su mente se reiteraba la pregunta: ¿podría enfrentarse a esta nueva etapa con la misma determinación con la que había afrontado la adversidad? Sin embargo, en la distancia, pudo ver a Javier casi desafiantemente inclinado sobre su teléfono, como si ya supiera el resultado del examen. Un impulso irrefrenable surgió dentro de Miguel, y su determinación tomó forma, una llamativa pulsión que lo llevó a acercarse. Había llegado el momento de confrontar no solo a Javier, sino los demonios que lo habían acosado durante tanto tiempo. Mientras se acercaba a él, un nuevo dilema se encendió en su mente. El triunfo sería más dulce si se lo enfrentaba de frente. Pero, ¿qué podría pasar si el resultado no era el esperado? Con la adrenalina subiendo, la decisión ya no recaía únicamente en sus manos,
sino que daba inicio a una nueva etapa de descubrimiento personal y profesional en la que se jugaría no solo su futuro, sino su propia identidad. Miguel respiró hondo mientras se acercaba a Javier. El bullicio de los otros examinados se desvanecía en un murmullo distante. Solo quedaban él y el desafío ante su mirada. No puedo seguir huyendo, pensó, reconociendo que el tiempo de posturas defensivas había llegado a su fin. El peso de su pasado y las expectativas que conllevaba ser hijo de un médico bien conocido empezaban a perder su peso. Javier, absorto en su teléfono, no notó a Miguel hasta que éste estuvo a su lado. La frialdad de la expresión de su compañero le hizo recordar todas esas ocasiones en las que había sentido que había sido más una víctima que un protagonista en su vida. Sin embargo, había decisión en su andar y esa inercia ahora lo empujaba hacia adelante. —¿Te apetece hablar? —dijo Miguel, sintiendo que su voz podía temblar, pero decidida a no dejarse vencer por las dudas. Había algo que necesitaba expresar, un nuevo sentido de urgencia, una capacidad colectiva de encontrar sentido al caos de sus emociones. Javier levantó la vista, sus ojos entrecerrados de sorpresa. —Claro, ¿por qué no? —respondió, su tono variando entre el desafío y la curiosidad. Miguel no había previsto esta respuesta. La oportunidad de establecer un diálogo era una brújula en medio de la confusión. Mientras caminaban por las aceras, Miguel comenzaba a entrever cómo los fracasos del pasado podían servir como peldaños para un crecimiento real. «No soy el niño que solía ser», se repitió en su mente. En lugar de quedar atrapado en la historia que Javier le contaba en su interior, comenzó a transformar la narrativa. Recordó lo que había sentido en el examen, la certeza de su valía y la conexión con su padre. Era ese vínculo el que necesitaba compartir. «Siempre creíste que eras superior a mí, ¿verdad?», lanzó Miguel, deteniéndose para mirar a Javier. Con esa afirmación, una tensión palpable fluyó entre ellos. «Es solo que tengo más oportunidades», replicó Javier, pero la defensiva en su voz estaba tejiendo la historia de alguien inseguro, al igual que él. «¿Pero qué significa eso en realidad? Tenía miedo de enfrentarme a ti porque pensé que irías mejor, pero me doy cuenta de que no es el camino que quiero seguir». Miguel habló con deliberación, cada palabra consciente, una revelación emergiendo de su interior. Mientras Javier lo miraba, había un destello de reconocimiento en sus ojos. Era como si ambos lucharan contra monstruos invisibles, el miedo, la duda, el juicio. La ventana a una revelación había sido abierta, y eso les ofrecía una plaza de encuentro donde el pasado podía ser recontextualizado, un espacio para un nuevo entendimiento. Mientras caminaban juntos, Miguel sintió el cambio no solo en su propio corazón, sino también en la relación que estaba forjando con Javier, como dos guerreros que se descubrían mutuamente vulnerables. De repente, el brillo de la pantalla del teléfono de Javier interrumpió sus pensamientos. «Dame un segundo, es un mensaje del grupo de estudios, estamos esperando resultados», murmuró, absorto en su dispositivo. Las palabras de Javier resonaron en Miguel. «Resultados». La palabra lo golpeó como una ola. El resultado de su examen sería publicado pronto, y el futuro que había comenzado a soñar podría desvanecerse o convertirse en realidad en cuestión de momentos. La ansiedad mezclada con anticipación lo llevó a preguntarse si esos resultados simplemente dibujarían el camino que había decidido emprender, o si ofrecerían una oportunidad para un nuevo comienzo independientemente de la calificación. La vida, en ese instante, le ofrecía una lección inesperada. Los resultados no definirían su valía, pero ¿estaría listo para enfrentar la verdad que podía salir a la luz? Se detuvo por un momento, sintiendo que la vida lo empujaba a un cruce de caminos, y supo que debía decidir. Tenía que estar preparado para abrazar lo que viniera, ya fuera éxito o fracaso. Mientras miraba a Javier danzando entre las sombras del miedo y la incertidumbre, la pregunta reverberó en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar los resultados que lo llevarían a una nueva fase en su vida, o de encontrar un sentido más profundo en la travesía misma, más allá de cualquier examen?
El impulso de rezar, no por un mejor resultado, sino por la fuerza de aceptar lo que fuera, lo envolvió. La luz del sol caía entre las calles y Miguel sintió, una vez más, la chispa del empoderamiento florecer en sus venas. La vida apenas comenzaba y el verdadero laboratorio iba más allá de las aulas. Era el descubrimiento de lo que realmente significaba ser médico, ser Miguel. ¿Sería este el momento en que todo cambiaría? El tiempo parecía detenerse mientras Miguel contemplaba la pantalla de su teléfono, un objeto pequeño, pero lleno de significado. La inminente llegada de los resultados lo obligaba a mirarse en un espejo que, hasta ahora, había evitado, el reflejo de su propio valor y capacidades. Sentía que cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Las preguntas se agolpaban en su mente, propulsándolo hacia un estado de vigilia. No puedo volver a ser el que era, se dijo. Había llegado a un punto sin retorno. Había vagado por caminos de dudas y miedos, pero ahora mostraba señales de un crecimiento palpable. Miró a Javier, quien continuaba revisando insistentemente su teléfono. En ese instante, deseó que las palabras que todavía no habían sido publicadas también incluyeran un cambio en su propia narrativa. ¿Te imaginas si los resultados te dan lo que esperas?, preguntó Miguel, guiado por una mezcla de esperanza y temor. Supongo que significaría un paso adelante, respondió Javier, mientras sus ojos se mantenían fijos en la pantalla. Pero, ¿y si no? Esas son las mismas preguntas que me han paralizado, admitió Miguel, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. En lugar de esperar el resultado, voy a empezar a ver lo bueno de este proceso, lo que he aprendido de mí mismo en este viaje. La idea le hizo un nuevo propósito. Miguel había comprendido que su valor no venía solo de sus éxitos académicos, sino de su valentía al enfrentar sus miedos y la voluntad de reescribir su historia. Contemplar el fracaso podía ser menos aterrador si lo veía como una oportunidad para crecer. Mientras avanzaban, comenzó a notar cómo su postura se hacía más erguida, sus pasos más firmes. La autoconfianza emergía donde antes había inseguridad. Un pensamiento se formó en su mente. Quizás, solo quizás, el verdadero logro no era la calificación en sí, sino cómo había trabajado para superarse. Ese era el triunfo que quería abrazar, sin importar el resultado. En ese momento, Javier finalmente lanzó su teléfono hacia la bolsa de su chaqueta. No quiero pensar más en esto. Vamos a la cafetería a tomar algo, a despejarnos un rato, sugirió, aunque su tono aún dejaba entrever una ligera inquietud. Miguel aceptó, sintiendo que el tiempo para relajarse había llegado. La cafetería era un lugar familiar, una burbuja donde los estudios y la competitividad se disipaban momentáneamente. Sin embargo, mientras se acomodaban en una mesa, sintió que algo más profundo estaba por suceder. Las conversaciones y risas en torno a ellos parecían ser un eco distante del espacio que Miguel buscaba realmente. «Siempre quisiste ser médico, ¿no?», le preguntó Javier, mirando a Miguel con curiosidad. La pregunta, aparentemente inofensiva, desencadenó en él un torrente de recuerdos y deseos que había mantenido guardados. Imágenes de su infancia, los juegos de rol en los que curaba a sus muñecos, y las conversaciones con su padre sobre la medicina lo inundaron. «Sí», respondió Miguel, sintiendo una mezcla de excitación y nostalgia. «Pero me di cuenta de que no es solo eso. Lo que quiero ahora no es solo ser médico, sino hacer un impacto, conectarme con las personas, aprender de cada experiencia, de cada fracaso». Javier asintió lentamente, como si cada palabra de Miguel tocara una fibra sensible dentro de él. «Tal vez deberíamos dejar de ver la medicina como un camino lleno de presión, y más como un viaje de aprendizaje», contestó. Ese instante de conexión encendió en Miguel una chispa de esperanza. La conversación se profundizaba, desnudando anhelos ocultos y temores compartidos. Sin embargo, mientras el bullicio se intensificaba a su alrededor, la realidad de los resultados seguía al acecho, lista para manifestarse en cualquier momento. Su corazón latía con fuerza, y el sonido de una notificación llegó como un relámpago. Los resultados estaban disponibles. Ambos miraron sus teléfonos al unísono, y el mundo pareció congelarse de nuevo.
¿Serían estos resultados un nuevo reto a superar o la validación de su esfuerzo? Miguel sintió que la verdadera prueba no serían los números en pantalla, sino su capacidad para afrontar lo que viniera con la misma valentía que había despertado en su interior. Con una sensación de anticipación y temor entrelazados, Miguel se dispuso a abrir la aplicación. La pregunta que flotaba ahora era inevitable. ¿Estaría listo para el veredicto que podría cambiar no solo su carrera, sino su vida misma? Con un último suspiro profundo, apretó la pantalla, listo para descubrir si el viaje que comenzaba a abrazar estaba a punto de llevarlo hacia un nuevo horizonte. La luz del sol se filtraba a través de la ventana de la cafetería, pero Miguel no podía apreciar el día brillante que se desplegaba ante él. Todo lo que ocupaba su mente eran las palabras digitales que pronto leería. Con los dedos temblando, presionó sobre la pantalla de su teléfono, consciente de que esa acción podría alterar su futuro. Los números aparecieron y su corazón se detuvo en su pecho. En cuestión de segundos, experimentó una amalgama de emociones. El alivio, la decepción y el asombro se abalanzaron sobre él como una marea. Aunque logró aprobar, las calificaciones eran significativamente más bajas de lo que había esperado. Su mente, un torbellino de pensamientos, empezó a analizar cada detalle, cada noche sin dormir, cada página devorada durante semanas. Sentía que había fallado, que no había alcanzado lo que se había prometido a sí mismo. ¿Qué dice?, preguntó Javier, su voz resonando en la atmósfera cargada de tensión. Miguel no pudo encontrar las palabras. La frase «no es suficiente» retumbaba en su cabeza con un eco doloroso. Sin embargo, cuando su mirada se encontró con la de su amigo, algo en él se agitó. La compasión en los ojos de Javier no era un recordatorio de su fracaso, era una invitación a replantearse el significado de esa experiencia. «Estoy aprobado, pero no es lo que esperaba». Finalmente encontró la fuerza para decir. Javier asintió, su silencio lleno de solidaridad. En ese instante, Miguel sintió un cambio, un pequeño y significativo ajuste en su perspectiva. Elegiría no rendirse. Esa calificación no definiría quién era. «Este puede ser un buen momento para reflexionar», dijo Javier, concentrándose en cómo devolverle a Miguel un poco de confianza. «Cuantos más desafíos enfrentes, más fuerte te volverás». Era un razonamiento que resonaba en lo profundo de Miguel, y una chispa de determinación comenzó a forjarse en su interior. Sin embargo, no pudo evitar recordar las horas dedicadas al estudio, las metas que se había impuesto y el camino arduo que había recorrido. En lugar de acurrucarse en la derrota, se sintió impulsado a transformar su decepción en un catalizador para su propia reconstrucción. «Puedo usar esto a mi favor», murmuró para sí mismo. Esa valorización de desafíos lo guió a abrir una nueva página en su vida académica. Se sentó con Javier y comenzaron a elaborar un plan estratégico, analizando sus debilidades y fortalezas. Aprender a reconocer las áreas de mejora se convirtió en un ejercicio vital. A cada paso que daban, su confianza aumentaba, la capacidad de aprendizaje se reveló como una fuerza poderosa. Empezó a asistir a sesiones de estudio grupales, buscando no solo la mejora en sus calificaciones, sino también un sentido de comunidad en la que podía abrirse a otros. Sin embargo, el viaje no fue fácil. Cada semana, en cada sesión de estudio, se enfrentaba a la realidad de su rendimiento anterior, y aunque estos recuerdos lo hundían algunas veces, en otras se transformaban en la motivación para seguir luchando. Iniciaba jornadas de reflexión sobre sus métodos de estudio, testeando diferentes técnicas que le ayudaban no solo a memorizar, sino a conectar ideas, a activar lo que había aprendido en sus años anteriores. Durante esas semanas, su confianza en sí mismo creció, especialmente al recibir retroalimentación positiva de tutores y compañeros. La sensación de comunidad le otorgaba un aire de pertenencia que hasta ese momento había anhelado. Sin embargo, una sombra de preocupación persistía. El siguiente examen era inminente. Miguel se dio cuenta de que la rutina que había establecido lo llenaba de energía, pero el temor a fracasar de nuevo seguía acechándolo.
Aún no había logrado vislumbrar la verdadera medida de su progreso personal. La pregunta que se formaba en su mente era clara. ¿Quién sería realmente si no lograba lo que había soñado con tanto fervor? De repente, la puerta de la cafetería se abrió con fuerza, y un nuevo alumno entró, alguien que Miguel no había visto antes. Con una actitud enérgica, se acercó al grupo y preguntó sobre las sesiones de estudio. Miguel sintió un impulso curioso crecer en él. ¿Podría compartir con este nuevo compañero las lecciones que había aprendido? Era el momento de enfrentar no solo su miedo al fracaso, sino la oportunidad de convertirse en un mentor. La presión se intensificaba, pero también emergía la posibilidad de crecimiento. Mientras su mente procesaba la idea, un nuevo pensamiento se hacía eco en su interior. ¿Podría ser este el inicio de un camino mucho más grande del que antes había imaginado? El tiempo avanzó rápidamente desde aquel día en la cafetería. La rutina de Miguel se había transformado en un ciclo de esfuerzo constante, cada vez más centrado en el aprendizaje y en el apoyo a sus compañeros. Se había convertido en un punto de referencia para aquellos que encontraban desafíos similares. Sin embargo, el miedo al fracaso seguía presente, obsesivamente deslizando sus pensamientos hacia la incertidumbre. Al comenzar el nuevo semestre, Miguel se sintió como un gladiador en la arena, listo para lidiar con un nuevo conjunto de tribulaciones. La presión de su próximo examen se volvía cada vez más palpable. Aunque practicaba nuevas técnicas de estudio, su mente a menudo escarbaba en la posibilidad de un desliz, del mismo golpe duro que había experimentado anteriormente. Sus noches eran un ecosistema de libros abiertos y hojas llenas de fórmulas, pero también un hervidero de autocrítica. En medio de esta lucha interna, se dio cuenta de que el nuevo alumno que había aparecido en la cafetería y al que había comenzado a guiar, no era solo un estudiante más. Se llamaba Marcos y era un veterano con un bagaje de experiencias que Miguel no podía imaginar. Sin embargo, a pesar de las cicatrices de la vida que Marcos llevaba, había un fuego en sus ojos que desafiaba cualquier adversidad. Esta singular relación comenzó a florecer. Miguel se hallaba motivado por el deseo de ayudar a alguien más y, al hacer esto, descubrió que su autoconfianza comenzaba a reavivarse. No solo se trataba de ayudar, era un proceso de crecimiento mutuo. Conversaciones en pasillos, sesiones de estudio y momentos donde discutían sus miedos y aspiraciones se convertían en una especie de terapia. Miguel empezó a notar que, al ayudar a Marcos a empatizar con sus dificultades, también se ayudaba a sí mismo. En este nuevo rol, pudo poner en perspectiva sus propias inquietudes, y su autoanálisis se tornó más objetivo. Sin embargo, el primer examen del semestre se acercaba. Cada día se sentía más tenso. Se dedicaba a probar diferentes métodos para gestionar su ansiedad antes de los test. A veces se cuestionaba si sería capaz de mantener el rendimiento que había logrado alcanzar con tanto esfuerzo. La autocrítica persistía, acechándolo como un lobo al borde de la pradera. ¿Y si vuelvo a fallar? Era una pregunta que se repetía como un mantra perturbador, incluso cuando las notas mejores comenzaban a llegar. El día previo al examen se sentó a charlar con Javier, su amigo de confianza. Miguel, a veces tienes que aceptar que no siempre puedes tener éxito inmediato. Es parte del proceso. Cada error, cada tropiezo, es un ladrillo en la construcción de quien quieres ser. Decidir levantarte después de caer dice más de ti que cualquier calificación. Las palabras de Javier resonaron con claridad. Miguel comprendió que ser vulnerable, admitir su miedo y compartirlo era un paso hacia el crecimiento. Con el paso de las horas, Miguel se sintió preparado de una manera diferente. Sería un examen más, un desafío más, y no el fin de su valor ni su valía. La claridad se apoderó de él. Su viaje no estaba definido solo por sus calificaciones, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo. La noche previa a la prueba, escribió en su diario: «Si fracasar significa aprender, entonces puede ser un triunfo en su propio derecho». Finalmente, llegó el día del examen. Se sentó en su pupitre, el sonido de lápices rasgando papeles llenaba el aire.
En ese momento, ya no pensaba en el resultado, sino en el proceso, en lo que había aprendido sobre su capacidad para adaptarse, para crecer. Y con esa mentalidad comenzó. Cuando el reloj marcaba el tiempo límite, vio que un retazo de su viaje se desplegaba entre las preguntas. Pero al mismo tiempo, en el fondo de su mente, una nueva pregunta surgía. ¿Qué pasaría después del examen? ¿Era esto solo el comienzo de su transformación o una incertidumbre aún mayor le esperaba al cruzar la línea de meta? Esa inquietante reflexión lo acompañó, creando anticipación y ansiedad a partes iguales, mientras se preparaba para el clímax de su evolución personal. El examen había terminado, pero el eco de sus preguntas seguía resonando en la mente de Miguel. Con cada respuesta que había escrito, se había sentido más ligero, como si cada palabra fuera una piedra arrojada al abismo del miedo que había cargado durante tantos semestres. Al salir del aula, su cuerpo drenaba adrenalina y su corazón latía con una mezcla de alivio y desconocimiento. Mientras caminaba hacia la cafetería, una certeza se arraigaba en él. No importaba el resultado. Su día no había culminado con una calificación, sino con un proceso que lo había definido de manera más profunda de lo que jamás había imaginado. En la mesa, Marcos lo esperaba, ansioso por escuchar cómo le había ido. Miguel tomó asiento y por primera vez se sintió en posición de compartir no solo sus logros, sino también sus vulnerabilidades. «Me sentí preparado», dijo Miguel con una confianza que empezaba a enraizarse en su voz, pero también inquieto. Algunas respuestas parecían tan claras y otras completamente difusas. Menos mal que ya estoy acostumbrado. Marcos lo escuchaba con atención, y en su mirada había una mezcla de admiración y complicidad. Lo importante, amigo, es que estás redefiniendo tu relación con el miedo. No se trata solo de lo que resulta en el papel, sino de la fortaleza que has cultivado. Cada examen es una oportunidad para desafiar tus límites. Las palabras de Marcos resonaron en Miguel como un eco familiar. Era como si cada conversación se transformara en un diálogo interno que le permitía entenderse mejor. No podía evitar pensar en cómo su papel de guía también lo estaba moldeando. Se sintió agradecido por aquella conexión y por cómo ambos estaban rompiendo la armadura que la vida los había obligado a llevar. A medida que la mañana se convertía en tarde, Miguel sintió una ola de determinación invadiéndolo. Utopía y realidad parecían unirse en su mundo. Decidió que no esperaría a que el resultado del examen llegara. Iba a prepararse para el siguiente desafío y enfrentar la incertidumbre con la misma curiosidad que había al enfrentar el primero. Comenzó a esbozar un plan de estudio más centrado en su crecimiento, poniendo énfasis en sus debilidades sin juicio. Acababa de descubrir la cercanía de su verdadera fuerza, la que emerge de la aceptación de uno mismo. Entrando en su rutina de estudios, Miguel se dejó llevar por esa nueva energía. Se inscribió en un taller sobre habilidades de oratoria, convencido de que el aprendizaje no se limitaba a los libros, sino que abarcaba todas las formas de expresión. La idea de comunicarse con más claridad y confianza impulsó el deseo de expandirse hacia nuevas áreas, desafiando la creencia de que su valor dependía únicamente de sus logros académicos. La siguiente semana, al participar en el taller, el instructor preguntó a los participantes sobre sus miedos y expectativas. Al escuchar las inseguridades de los demás y conectar sus propias experiencias, se dio cuenta de que el trabajo no solo era personal, sino también colectivo. La experiencia se transformó en un espacio seguro, donde la vulnerabilidad no se veía como debilidad, sino como un puente hacia la empatía y el crecimiento. Miguel no solo se enfrentaba a sus propios dilemas, sino que estaba comenzando a comprender que el proceso de aprendizaje era una danza, un intercambio continuo. Sin embargo, al regresar a casa, una inquietud persistente se instaló en su mente. ¿Cuánto de su nueva confianza era real y cuánto un espejismo que podría desvanecerse con el primer tropiezo? La idea de enfrentarse al siguiente examen se expandía en su mente, y cada pensamiento iba seguido de una necesidad incontrolable de seguir superándose. Podía sentir que el horizonte se expandía frente a él,
pero la presión de mantenerse firme comenzaba a inclinarse, culpándolo de pretender siempre ser el mejor. Así fue como, en una noche calmada, mientras revisaba sus apuntes, un mensaje apareció en su teléfono. Era un correo del departamento de su facultad, conteniendo los resultados del examen. Sin pensarlo, Miguel abrió el correo. Una mezcla de expectativa y temor le retorcía el estómago. Al leer la línea final, una nueva realidad se dibujó frente a sus ojos, desafiándolo de maneras que no había previsto. Mientras los números se fijaban en su mente, una emocionante incertidumbre lo envolvió. Al final del día, la búsqueda de su esencia apenas comenzaba. Miguel no podía quitarse de la cabeza los resultados. Un 8.5. Lejos de la perfección que ansió en sus fantasías, pero también muy superior a lo que su antiguo yo hubiera esperado. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos contradictorios. Una parte de él se sintió aliviado, incluso orgulloso. Sin embargo, otra parte, más crítica, le susurraba que no era suficiente. Esa lucha interna se instaló en su pecho como una especie de opresión que le resultaba familiar. Necesitaba encontrar una manera de lidiar con esta dualidad. Tomando una respiración profunda, decidió que lo primero era reflexionar sobre ese examen y su nueva calificación. Se sentó a solas en su habitación. El silencio le devolvía eco a sus pensamientos. No se trataba solo de números, sino del viaje, del esfuerzo que había puesto en desafiarse a sí mismo. Ese examen había sido solo una prueba, una más en su camino hacia el autodescubrimiento. Con la determinación renovada, hizo una lista de las áreas donde podía mejorar. ¿Por qué se alteraba tanto ante la sola idea de un examen? ¿Por qué su mente frecuentemente se anclaba en el miedo al fracaso? Cada respuesta era como un ladrillo que añadía peso a su carga emocional. Con la pluma en mano, comenzó a anotar no solo lo que había errado, sino también sus aprendizajes. Así, poco a poco, la presión se fue transformando en un compromiso. Los días pasaron, y cada mañana el taller de oratoria se convertía en su refugio. Al principio hablaba con voz temblorosa, pero su instructor, una mujer enérgica y cultivada, le enseñó a usar cada palabra como un arma en la lucha contra la inseguridad. Miguel comprendió que la comunicación era un arte, no solo un medio de expresión, y cada clase le aportaba un nuevo matiz. El cómo decía las cosas se volvió tan importante como el contenido. Se dio cuenta de que su voz podía ser una herramienta para conectar, para sanar. Durante una de esas sesiones, compartió un fragmento de su historia, el miedo que sentía al hablar en público, la sensación de impotencia que lo había acompañado toda su vida. Mientras hablaba, un silencio lleno de reconocimiento se apoderó del espacio. La conexión con sus compañeros se hizo palpable, y por primera vez, Miguel no sintió que estaba solo. Cada uno de ellos traía una carga que arrastrar, ya fuera un miedo al juicio o la búsqueda de aceptación. Fue un momento catártico, donde la vulnerabilidad no solo se vio como un signo de debilidad, sino como un símbolo de fortaleza. Mejorar su oratoria le estaba brindando confianza, pero la inquietud persistente seguía allí. Las dudas sobre si la nueva versión de sí mismo era realmente auténtica le interrumpían las noches de sueño. Al finalizar un día particular, optó por salir a caminar. Mientras los pies se movían de manera casi automática, su mente reflexionaba sobre cómo su identidad se había transformado, dotándolo de un propósito más allá de las calificaciones. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Vio a Marcos sentado en un banco, expectante. Se detuvo, sintiéndose atrapado en un momento donde podría desnudar su verdadero yo. Sin pensar, se acercó y empezó a hablar sobre sus inseguridades, sobre cómo ese 8.5 había reactivado un mar de contradicciones en su interior. Marcos lo escuchó con atención. Cuando Miguel concluyó, su amigo sonrió y con una confianza fulgurante le dijo: «Quizás no has encontrado la respuesta que buscas en el número, sino en cómo enfrentar cada pequeño reto, en cómo te estás dejando descubrir. Y tal vez, solo tal vez, te has olvidado de lo más importante. No eres solo un número». Las palabras de Marcos revelaron una nueva verdad.
El crecimiento personal no se medía en cifras, sino en llamadas a la acción. Miguel sintió cómo las piezas de su autoconcepto encajaban finalmente, pero al mismo tiempo una inquietud distinta vibraba en su interior. Sabía que su viaje apenas comenzaba y que el próximo examen no solo contribuiría a su expediente académico, sino que sería una batalla que prometía redefinir su esencia por completo. La noche estaba enraizada en una calma inquietante cuando recibió otro mensaje. Esta vez, un recordatorio del próximo curso, una oportunidad para profundizar en un área que jamás había considerado: liderazgo y gestión de conflictos. La premisa se antojaba como un nuevo campo de batalla. A medida que el cursor parpadeaba en la pantalla, Miguel sintió un escalofrío recorrerlo. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también sus ansias de cambiar el equilibrio de fuerzas que siempre había existido en su vida. La mañana del primer día de clase, en el curso de liderazgo y gestión de conflictos, llegó con un aire de anticipación nerviosa. Miguel respiró hondo antes de entrar al aula. Cada paso resonaba como un golpe de martillo en su pecho. Las paredes del salón estaban decoradas con carteles que inspiraban, pero para él representaban una presión adicional. La expectativa era palpable, y las dudas que había cultivado durante años se asomaban a su mente con cada rostro desconocido que veía. La primera actividad comenzó de manera desconcertante. La instructora, una figura carismática con una energía contagiosa, pidió a los estudiantes que se presentaran, incluyendo una anécdota sobre un conflicto que hubieran tenido en el pasado. Miguel sintió cómo su rostro se encendía de sorpresa y miedo. ¿Qué podía contar que no lo expusiera demasiado? Sin embargo, en lugar de permitir que el miedo lo dominara, decidió encarar el desafío. Cuando llegó su turno, habló de un desacuerdo con un compañero de clase en la escuela secundaria. Cómo había optado por el silencio en lugar de expresar su opinión. Al escuchar las reacciones de sus compañeros, se dio cuenta de que no estaba solo en sus luchas. Sus historias resonaban con él, creando un ambiente de empatía que lo impulsó a profundizar más en su propia experiencia. Cada relato era un ladrillo que construía una nueva base de confianza. Estaba descubriendo que el liderazgo no solo se trataba de estar al frente, sino de acompañar a los demás en sus batallas individuales. A medida que avanzaban las semanas, Miguel comenzó a sentir que sus habilidades comunicativas se afianzaban. En lugar de evitar el conflicto, aprendió a abordarlo de manera constructiva. Entender la dinámica emocional detrás de cada situación le resultaba revelador. Se sentía como si cada clase lo empujara un paso más hacia la versión de sí mismo que había comenzado a imaginar. Un Miguel seguro, capaz de no solo expresar su voz, sino también de escuchar las voces de los demás. Sin embargo, en las sesiones de práctica, enfrentó un nuevo tipo de desafío. Se volvió consciente de que sus emociones a menudo lo llevaban a reaccionar de manera defensiva cuando se trataba de críticas. En uno de estos ensayos, un compañero le brindó comentarios directos sobre su estilo, señalando que a veces parecía evasivo. El corazón de Miguel latía rápidamente. Su primera reacción fue de negación. Pero rápidamente, la chispa de autocrítica se encendió dentro de él. En lugar de rebatir o evadir, decidió pedir un tiempo para reflexionar antes de responder. Esta decisión lo sorprendió y experimentó una sensación de empoderamiento. La semana siguiente, el curso incluyó una dinámica de grupo que consistía en simular un conflicto real, donde debían negociar una solución entre ellos. Tras escuchar a todos sus compañeros presentar sus posturas, Miguel se sintió más centrado que nunca. Tomó la palabra, no como alguien que buscaba ser el héroe de la historia, sino como un mediador que podía ver los matices de cada argumento. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. No había solo shock, sino admiración. Sentir que había sido escuchado y no juzgado fue un paso importante hacia la autenticidad que buscaba. En medio de esa experiencia de crecimiento, algo en su interior empezó a cambiar. Empezó a cuestionar el patrón de rechazos y la falta de conexión humana que había sentido hasta ese punto. Mientras caminaba hacia su hogar,
Se preguntaba si su historia de vida podía ser diferente ahora. ¿Podría crear vínculos auténticos? Este pensamiento se desplazó en su mente como un eco persistente. Pero, justo cuando se sentía en la cúspide de su evolución personal, recibió un mensaje que desató una tormenta dentro de él. Era una invitación a un evento de networking profesional. La palabra networking resonaba como un ladrido de alarma. La idea de tener que interactuar con figuras del ámbito profesional le generaba desasosiego. Sintió que todo su trabajo podía desmoronarse ante la perspectiva de confrontar escenarios sociales que antes había evadido. ¿Estaba realmente preparado para aquel desafío? ¿Podría transformar su miedo en motivación? A medida que la fecha se acercaba, Miguel se encontró atrapado entre la determinación de enfrentar sus limitaciones y el deseo de cancelar todo. Esa secuencia de emociones, cada vez más intensa, lo empujaba a cuestionar si estaba listo para el siguiente paso en su viaje de crecimiento. El teléfono vibró de nuevo. Era un recordatorio del evento, pero esta vez el mensaje se intensificó. No eres solo un número, eres el arquitecto de tu destino. Con el pulso acelerado, Miguel sabía que tenía que decidir. ¿Rehuiría una vez más el desafío o se atrevería a dar ese salto? El camino armado de decisiones difíciles se extendía ante él y el tiempo apremiaba. Miguel se miró al espejo una mañana, reconociendo a un joven que, aunque marcado por años de dudas, ahora irradiaba una nueva determinación. La invitación al evento de networking, que había despertado en él un torrente de ansiedad, había sido el catalizador perfecto para su transformación interna. Había pasado por un viaje de autodescubrimiento, donde cada desafío no solo había puesto a prueba su conocimiento, sino también su carácter. Él entendía ahora que su crecimiento no solo dependía de su rendimiento académico. Había aprendido a navegar en el mar de las emociones, atesorando la vulnerabilidad como una fortaleza. Aquella tarde frente al espejo, sintió que debía dar un paso decisivo, unirse a sus sueños de ser médico con su deseo de impactar vidas. El evento no era solo un compromiso social, era una puerta abierta hacia el futuro que había anhelado. Al llegar al evento, la sala bulliciosa se sentía abrumadora. Las miradas curiosas y las sonrisas forzadas le causaban escalofríos. Sin embargo, en vez de luchar contra su incomodidad, decidió conectarse con otros, así como había aprendido en su curso. Recordando las enseñanzas sobre la importancia de escuchar, Miguel se acercó a un grupo en conversación. Se presentó con confianza, no como el joven que temía al rechazo, sino como alguien decidido a establecer conexiones significativas. Las conversaciones en el evento fluyeron con cierta naturalidad. Cada intercambio le ofrecía nuevas perspectivas y descubrió historias similares a la suya entre otros aspirantes. Con cada risa y cada anécdota compartida, Miguel se sentía más alineado con su propósito. Para su sorpresa, uno de los asistentes resultó ser un médico experimentado de una clínica reconocida, quien se mostró genuinamente interesado en su viaje. Siempre creí que la medicina era solo ciencia, pero la vida me enseñó que se trata de conectar con los demás, le dijo el médico, mientras Miguel compartía su historia. En ese momento, Miguel sintió el peso del pasado desvanecerse. Ya no era el niño con dudas. Ahora era un aspirante decidido que sabía que tenía mucho que ofrecer. A lo largo de la conversación, la apertura de su interlocutor fortaleció aún más su autoconfianza. El evento terminó, pero Miguel salió con un nuevo objetivo: obtener una pasantía en la clínica. La chispa de entusiasmo había despertado una ambición renovada. Sin embargo, no se dejó llevar solamente por la emoción. Decidió prepararse cuidadosamente. Se dedicó a investigar sobre la clínica, sus valores y sus necesidades, creando un plan que unía su deseo de aprender con el impacto que quería tener en la comunidad. Días después, Miguel llevó su solicitud a la clínica. La entrevista fue un maratón de emociones. Sin embargo, esta vez, su entendimiento sobre la importancia de su propia voz y su historia lo guiaron. Explicó cómo su viaje lo había preparado para esta oportunidad, cómo cada rechazo había forjado su resiliencia y su deseo de servir.
Siempre estuve atrapado en el taller de relojería, pero hoy estoy aquí, listo para ser parte del engranaje que ayuda a sanar, concluyó. Las palabras resonaron en el ambiente tenso y una sonrisa se formó en el rostro del panel de entrevistadores. Luego de un tiempo que pareció una eternidad, recibió la notificación que cambiaría su vida. Había sido seleccionado para una pasantía. Aquel día, la tristeza que había acompañado a tantos rechazos se disipó por completo. Finalmente, Miguel podía iniciar el camino que lo llevaría a ser médico. En medio del bullicio de la clínica, mientras ayudaba a pacientes y aprendía de médicos experimentados, Miguel sintió una conexión única con el propósito de su vida. La medicina no solo se trataba de diagnósticos y tratamientos, sino de empatía, de acompañar a otros en su vulnerabilidad. Cada día en la clínica cimentaba su confianza y reafirmaba su decisión de ser un médico comprometido y humano. Al final del verano, Miguel se dio cuenta de que la verdadera transformación había sido su habilidad para enfrentar sus miedos y crear oportunidades de crecimiento. En lugar de permitir que su pasado lo definiera, lo había usado como la fuerza impulsora hacia un futuro brillante. Mirando hacia el horizonte, supo que, aunque el camino todavía incluía desafíos, contaba con el valor necesario para afrontar lo que viniera. Su historia apenas comenzaba, y cada capítulo que escribiera en su vida como médico sería uno de superación personal. Ahora, queridos amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, estamos en este viaje de crecimiento personal juntos y su apoyo es vital para que más personas se inspiren. No esperen ni un segundo más.